Buenos días con todos, gracias por su participación en nuestro evento de cierre tributario. Estamos con el doctor Luis Durán Rojo, él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, la PUC, especializado en el asesoramiento en materia tributaria, especialmente en aspectos de carácter internacional y constitucional. Es magíster en Derecho Convención de Derecho Tributario por la misma universidad. Ha obtenido el diploma de estudios avanzados en el doctorado interuniversitario en Derecho Tributario Europeo por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Es candidato a doctor por la misma universidad. Además, ha completado estudios de maestría en Derecho Constitucional por la PUC. Profesor asociado del Departamento de Derecho de la PUC, ha sido presidente y actualmente es asociado honorario del Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario, IPIDET. Además, es miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, del Instituto Peruano de Derecho Tributario y la Asociación Fiscal Internacional, IFA. Así que, bueno, en la sala virtual estudia Lucho, bienvenido, gracias por tu tiempo, tu espacio y bueno, disfrutemos de este evento. Permiso. Muy bien, muchas gracias, Johnny, en primer lugar, por la invitación a participar de este evento. Yo tengo un especial respeto, cariño y afecto por Johnny, por muchas razones, algunas personales y otras profesionales. Y así que cuando él me planteó la posibilidad de hacer un taller de 2 horitas con ustedes, yo no dudé en ningún momento de aceptárselo. Y estaré para cualquier otra actividad que Johnny quiera plantear para realizar. Porque creo que los grandes emprendimientos, a las buenas personas, a la gente correcta, hay que acompañarla siempre. Y entonces me declaro un socio aliado de Johnny y les agradezco a todos ustedes por estar aquí. Cuando conversábamos sobre cuál sería el tema, pensamos en presentarles a ustedes una serie de elementos que les permita discernir un poco sobre algunos asuntos del cierre. Así empezó la idea. Pero luego mutó a una reflexión en torno a lo que está pasando con la Corte Suprema, es decir, más un tema de coyuntura. De coyuntura en el sentido de plantearnos algunos temas que pueden ser útiles para el cierre tributario a la luz de lo que está resolviendo la Corte Suprema de la República. Entonces, vamos a hacer un mix sobre ese tema y me gustaría sus intervenciones. Yo sé que todos están con el audio apagado, pero les pediría por favor una participación activa porque no saben qué difícil es para un expositor hablarle a nombres y a números. Así que quisiera que me interrumpan cada vez que quieran plantear alguna cuestión. ¿Qué es lo que quiero hacer? Se los voy a poner aquí, en la pizarra. ¿Están viendo la pizarra, por favor? Cuéntenme si la están viendo. Sí, sí se ve. Perfecto, gracias. ¿Cuál sería la agenda? Quiero plantearles de trabajo. La agenda parte de un objetivo. El objetivo hoy día va a ser conocer los criterios y formas de razonar de la Corte Suprema de la República, o sea, ese es nuestro ámbito, ¿okay? En torno a materia tributaria. Pero como es además una actividad enfocada en el cierre tributario, básicamente en el impuesto a la renta. ¿Okay? Ese es el objetivo. Que ustedes conozcan cómo razona la Corte Suprema y obtengan algunos resultados agradables, importantes para su actividad, para su situación a nivel empresarial, profesional, etc. Entonces, para eso, la agenda va a tener los siguientes puntos de trabajo. Entonces, vamos a ponerle como puntos de desarrollo. En primer lugar, vamos a conversar sobre lo que se puede decir o no se puede decir de la casación de la Corte Suprema. Porque todo el mundo habla de las casaciones, las empiezan a usar, pero de repente no conocen el contexto de las casaciones. Segundo, vamos a revisar casaciones que tienen que ver con el gasto deducible, para ser más exacto con el principio de causalidad. Entonces, voy a necesitar que tengan a la mano dos cosas. Que tengan a la mano
la ley del impuesto a la renta, especialmente el artículo 37. Es el que vamos a revisar cuando hagamos uso de estas 2 o 3 casaciones. Tercero, vamos a revisar casaciones que tienen que ver con el principio del devengado. ¿Sí? Y eso no es solo un problema del gasto. Como ustedes saben, el principio del devengado es un principio que afecta costo, gasto e ingresos. ¿Sí? Entonces voy a necesitar que tengan a la mano varios artículos. El artículo 20 de la LIR. Luego voy a necesitar que tengan a la mano el artículo 41 y el artículo 57. Incluso el 59, el del percibido y devengado. ¿Sí? Y si nos da el tiempo, vamos a hacer unas cuestiones vinculadas a ingresos. Pero no creo que llegue a esto, así que mejor no prometer lo que no voy a hacer. Entonces sacaremos las conclusiones. ¿Sí? Pueden tomar un primer screenshot o captura de pantalla a esto, por favor, por si acaso nos desconectemos y ya todos sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Hay alguna pregunta o comentario sobre lo que vamos a trabajar? ¿Está claro para todos? Porfa. Si está claro para todos, hagan estas reacciones. Hay una parte que se llama reacciones y ahí me ponen esto, miren. Si no está claro, entonces me ponen esto. Entonces yo ya sé que tengo que repetir. ¿Está claro entonces? Porfa. Diego, Lorenzo, Yanira, Verónica, José, Excelente, Zuley. profesor, excelente. Perfecto. Entonces, si estamos de acuerdo, entonces les voy a pedir tomar 2 minutos para conseguir el material. Y también un acceso a internet por las cosas que les voy a pedir sacar. Entonces, Johnny, te voy a pedir a ti que tú seas mi asistente de lectura de textos. ¿Ok? ¿Johnny? Ok. Traigo mi norma entonces. Sí, traigan sus normas, estén con el internet a la mano, tómense un cafecito para poder trabajar, si es que resisten, o alguna cosa que comer. 2 minutos, por favor. Yo estoy acá y empezamos. Por favor, buenos días con todos. Por favor, ¿podrían escribir las leyes? No pude tomar la captura de pantalla. Ahí está. ¿Las ves? ¿La logra ver? Sí, gracias. Por nada. Y también si tienen a la mano la NI 18, la antigua NI 18, también estaría bien. Y la NIF 15 para hacer una comparación. Me avisan cuando ya tengan los documentos. Empezamos 9:20 con esta segunda parte ya. Listo. Entonces vamos a continuar, si les parece bien. Si ya tenemos todos, vamos a empezar con el punto número 1. Por favor, si pudieran ver mi pizarra, les agradecería un montón. ¿Cuál es la estructura en el sistema de procedimientos peruanos? Eso es lo primero. Vamos a hablar de las casaciones. Miren, el procedimiento, como ustedes saben, es así. Cuando tú impugnas un procedimiento que ha determinado la SUNAT en una fiscalización, inmediatamente
lo que corresponde es hacer un reclamo. Se llama la reclamación, ¿cierto? El recurso de reclamación. Se hace ante la propia administración, y ustedes seguramente lo hacen todo el tiempo. Luego viene el recurso de apelación. El recurso de apelación se da ante el Tribunal Fiscal. Con esto se acaba la etapa administrativa. Esto es el procedimiento administrativo. Y la resolución que causa el derecho se llama resolución del Tribunal Fiscal. Esta resolución que causa derecho se llama una resolución que causa estado si uno no hace nada. Pero tiene dos requisitos. Es ejecutable inmediatamente. Y fija el derecho. Hay tres características en esta resolución que siempre deben tomar en cuenta. Lo que no se argumentó ya quedó fuera. Voy a ponerle así. Lo que no se probó quedó fuera. Entonces, es muy importante cuando ustedes hagan medios de defensa, cuando ustedes discutan con la SUNAT o si son de la SUNAT, defiendan a la administración, que si no has argumentado en la reclamación y apelación o no has probado, va a ser muy difícil que luego en el proceso judicial te acepten. Frente a este proceso administrativo, entramos a la etapa judicial. La etapa judicial tiene una primera instancia que se libra ante el juez especializado en materia tributaria y se inicia con la demanda contenciosa administrativa. Hay un problema hoy día con los jueces. ¿Cuál es el problema? Que ellos no se ponen de acuerdo, fíjense lo que les digo, no se ponen de acuerdo si el proceso que se abre aquí es un proceso de plena jurisdicción o es un proceso de revisión del acto administrativo. Disculpen para los que son contadores que estoy usando términos muy legales, pero es que así es la cuestión. ¿Cuándo es un proceso de plena jurisdicción? Es aquel proceso en el cual, ocurrida la demanda, el juez puede pronunciarse sobre lo que quiera y actuar las pruebas que él quiera. O sea, puede incluso pronunciarse sobre asuntos que no han sido demandados. Si encuentra que en el caso hay un problema que ha escapado incluso al propio procedimiento. Y es un proceso de revisión del acto administrativo cuando el juez tiene que ver la calidad de lo resuelto por la resolución del Tribunal Fiscal, para ver si ha violado algún derecho, para ver si ha violado algún argumento, para ver si ha generado alguna violencia contra la norma o contra el material probatorio. Entonces me gustaría que tengamos claro esa diferencia. Una demanda de plena jurisdicción le permite al juez meterse en lo que quiera y actuar las pruebas que quiera. Incluso podría actuar pruebas que no se probaron en las instancias anteriores. Un proceso de revisión del acto lo que hace es que básicamente el juez controle la legalidad de lo que ha resuelto el Tribunal Fiscal. Entonces, en la práctica, ¿qué ocurre? Eso es el problema. ¿Por qué surge este problema? Este problema surge por una inconsistencia en la ley del proceso contencioso administrativo. ¿Ok? Hay una inconsistencia en esa ley. Que no queda claro cuál es la posición. Y los jueces entonces van a su ritmo. La mayoría de los jueces no hace plena jurisdicción. Básicamente hace un control de legalidad de la resolución del Tribunal Fiscal, aunque así no lo digan. ¿Esto qué trae como consecuencia? Que va a ser bien difícil que lo que no argumentaste en el procedimiento administrativo, el juez te lo acepte. Y lo que no probaste en este procedimiento administrativo, el juez te lo acepte. Va a ser muy difícil que el juez acepte esas cosas. ¿Ok? Entonces, una vez resuelta la demanda, ocurre la sentencia de primera instancia. Es el primer camino. La sentencia de primera instancia. La sentencia de primera instancia puede ser apelada por cualquiera de las dos partes. Si la SUNAT pierde, apela. Si el contribuyente pierde, apela. Y aquí viene la sentencia de segunda instancia.
en las casaciones suele llamarse la sentencia ad quo o ad quem. Así es el lenguaje judicial. La segunda instancia se da en la sexta o en la séptima sala especializada en derecho tributario de la Corte Superior de Justicia de Lima. Y ahí termina el proceso judicial. No hay nada más que hacer. Y se ha cumplido con el principio de la doble instancia que establece la Constitución. Sin embargo, existe la posibilidad de que una de las partes, cualquiera de ellas, pueda plantear una casación. Y aquí estamos en el punto en el cual corresponde a nuestro análisis de este día. ¿Qué sería entonces una casación? Es un recurso extraordinario que no ve el fondo, perdón, que no ve el caso en realidad, ni las pruebas del caso, sino que juzga, casa, la sentencia a la luz de dos cosas. Uno, conformidad con el derecho declarado. Y dos, muy importante, creo que incluso más importante, conformidad con los principios de la Constitución. Por ejemplo, el principio más importante, un argumento coherente y suficiente. ¿Okay? O sea, la casación no es una tercera instancia. No sirve para discutir el caso en concreto, sino es un pretexto para uniformizar el derecho y lograr que lo que los jueces de la segunda instancia van señalando no sea contrario a la Constitución y a la ley. ¿Ok? Eso es lo primero que hay que advertir. No estamos, el juez de la casación no va a revisar hechos, no va a discutir el caso si es justo o injusto. El juez va a revisar la sentencia que viene a vista y va a analizar si en su estructura está de acuerdo a la norma, o sea, si la interpretación que se está haciendo sobre la norma es la correcta y si hay suficiente argumentación para lo que se realice. Por lo tanto, la casación no se entiende casi nunca si no va uno a la sentencia de grado, o sea, a la sentencia de la sala superior. Y no se entiende la sentencia de la sala superior si uno no ha ido a la resolución del tribunal fiscal. Por lo tanto, establecer de una casación respuestas aisladas, ajenas al, digamos, textualmente sacar de una casación y construir un criterio de interpretación en sí mismo, no corresponde. Tiene que ser muy contextual, muy contextuada según lo que ha venido ocurriendo, porque el juez va a casar, valga la redundancia, va a casar la resolución de la instancia inferior. Eso va a ser lo que el juez va a realizar. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Está claro este punto, por favor? Profesor, Sí. habla Lorenzo. Una preguntita, ¿cuál es la diferencia o cuál tiene más peso, la casación o una resolución del Tribunal Fiscal? ¿Cuál es la que manda o no es así? Ahora vamos a eso. Es una muy buena pregunta para lo que viene. Si estamos aquí, si estamos en esta situación, perdón, esto de acá, se me pasa. Espérense un ratito, voy a borrar esto. Si estamos en lo que conversamos ahorita con Lorenzo, entonces tenemos que preguntarnos cuál es la relación. La interpretación de una casación, la casación interpreta las normas a través de los casos, busca la coherencia de la sentencia. Lo que se resuelve en esta casación se vuelve doctrina para los jueces. La casación es doctrina de los jueces. O sea, si tú a un juez le dices, en tal casación se ha señalado esto como criterio, entonces esa doctrina tienen que hacerlo los jueces. Mira, debería ser doctrina también de los tribunales administrativos. Debería ser. Pero en la práctica, el tribunal fiscal
no es renuente a acatar las casaciones. Lo señalado en la casación. ¿Ok? Entonces, contestando a tu pregunta, mayor fuerza interpretativa tiene lo que resuelve la casación. Porque lo que resuelve la casación es resuelto por los jueces de la República, que representan la voluntad del pueblo a administrar justicia, mientras que la resolución del Tribunal Fiscal es una resolución de un órgano administrativo. Aunque sea técnico, no tiene la contundencia constitucional de una casación. Pero ocurren dos asuntos, Lorenzo. La gente le hace más caso a la resolución del Tribunal Fiscal. Todos estamos atentos a lo que resuelvan y menos a las casaciones. Y por otro lado, el propio Tribunal Fiscal no es renuente a aplicar las casaciones porque dice que se tratan de casos concretos, cuando en realidad la casación debería ser aplicada por ellos, como doctrina interna también. Tenemos un problema. Si una casación se resuelve, un Tribunal Fiscal resuelve en contra, la parte que ha perdido va a tener que ir a las sentencias, al proceso, hasta llegar a una casación 5 o 6 años después o más. Ese es el gran problema en el Perú. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Lorenzo? Profesor, disculpe. Entonces, ante una opinión diferente del Tribunal Fiscal con la casación e incluso de SUNAT, ¿cuál es la que vale, sí, doctora? ¿O no necesariamente? La posición de una casación es más fuerte en términos interpretativos que la posición de la SUNAT y del Tribunal Fiscal. Sin duda alguna. ¿Correcto? Lucho, Muchas gracias, profesor. Johnny, ¿quieres intervenir? Sí, te sí, escuchamos. un comentario o una pregunta. Entonces, un contribuyente común y silvestre, ¿a quién le tiene que hacer caso? ¿O por qué vía de, o sea, similar a la pregunta de Lorenzo, ¿no? ¿Me rijo por lo que le dice el tribunal? ¿Me rijo por lo que le dice la casación? ¿Qué es lo que debería hacer un contribuyente en una situación, digamos, similar o particular? Un contribuyente debería primero revisar los alcances de la doctrina del Tribunal Fiscal, de la SUNAT y del Poder Judicial. ¿Ok? Es lo primero, o sea, saber qué cosas dicen en sus contextos, según lo que estoy contando ahora. Una vez que eso está claro para él, el contribuyente tendría que pasar a un segundo elemento, tomar una decisión. ¿Por qué? Mira, fíjate lo que te voy a decir. Lo que resuelve la SUNAT solo obliga a la SUNAT. Lo que resuelve al Tribunal Fiscal solo obliga al Tribunal Fiscal y a las partes en juicio, o sea, a la SUNAT y al contribuyente por el caso concreto. Salvo que el tribunal resuelva en observancia obligatoria. La observancia obligatoria responde para todos los contribuyentes. ¿Ok? Y luego, lo que viene en el Poder Judicial es de observancia para la nación. Hasta ahí te estoy describiendo el sistema de fuentes. ¿Yo qué haría si fuera Luis Durán? Si hubiera una resolución de observancia obligatoria del Tribunal Fiscal, ¿ok? Y es en mi contra, yo tendría que tomar dos decisiones. O le hago caso, o ya sé que voy a ir al Poder Judicial una vez que él haya resuelto mi caso. Si se trata de un informe jurídico de la SUNAT, yo ya sé lo que la SUNAT va a hacer conmigo, me va a fiscalizar en cierto sentido. Por lo tanto, tendré que decidir si voy a poder ganarle en el Tribunal Fiscal. Ahora, si la SUNAT y el Tribunal Fiscal tienen un criterio que es distinto a la Corte Suprema, yo sabré, por lo que te estoy diciendo ahorita, que me van a acotar y que voy a perder en el Tribunal Fiscal, pero que a la larga podré ganar porque hay casaciones de la Corte Suprema. No sé si he sido más claro ahora yo. Sí, Lucho, gracias. O sea, en la práctica, lo que va a significar una respuesta de una casación es tener claro que yo tengo un instrumento para vencer en un juicio o que puedo ir ya derrotado, incluso si el Tribunal Fiscal me da la razón. Si la Corte Suprema tiene un criterio determinado, distinto al mío, y aunque el Tribunal me diga la razón, yo sé que la SUNAT va a ir al contencioso y me va a reclamar en esa instancia por lo que resuelva el Tribunal Fiscal. ¿Sí entiendes el punto, Johnny? No sé si está quedando claro. Yo digamos,
mezclado en mis propias palabras. Lucho, y en el caso, justo ahora, Ana, revisando para este evento, hay casaciones que dicen que es, o dentro de las mismas casaciones, algunas dicen que son vinculantes o no vinculantes. ¿Cómo es eso? Ya. Las casaciones tienen lo que se llama el criterio vinculante. ¿Por qué? Porque el sistema le ha dado a la Corte Suprema la posibilidad de interpretar las leyes. Entonces, si la Corte Suprema dice el artículo tal de tal ley se interpreta así, esa es la mejor interpretación posible. Y eso la vuelve vinculante. ¿Ok? ¿Cuándo no es vinculante? Cuando casa cuestiones vinculadas a elementos de argumento. Que el argumento no fue suficiente, que el argumento no constituyó, que el argumento está correcto, porque lo que está revisando es una sentencia inferior. El problema es que cuando la casación define derecho sobre un artículo de una ley, de un código, muchas veces los órganos administrativos no le hacen caso. Y ese es un gran problema. Tiene que haber una reforma en la ley que diga expresamente, cuando la Corte Suprema establezca jurisprudencia respecto a la interpretación de las normas, entonces será de caso para todos. ¿Y dónde está la falla, Johnny? En que en la ley orgánica del Poder Judicial, y luego en esta ley que te he dicho, se establece que la Corte Suprema en pleno hace un pleno casatorio. Y ese pleno casatorio determina, cuando hay dudas en su interpretación, la correcta interpretación de la norma. Entonces los agentes dicen, si no hay pleno casatorio, o sea, si en todos los jueces de la República, en su casación de la Corte Suprema, establecen un pleno donde dicen se interpreta así, entonces lo otro que están haciendo en cada casación es doctrina. Doctrina que vincula a los jueces, pero que no vincula a los órganos administrativos. ¿Me sigues, Johnny? Ahora expliqué mejor de repente. Sí, sí. Por aquí creo que hay un comentario de Cintia, una pregunta. La realidad es otra, como indican. ¿No hay ningún modo de hacer prevalecer la casación ante una RTF? La realidad dice lo siguiente. Si el Tribunal Fiscal ha establecido un criterio distinto a una casación, lo que uno tiene que pedirle es que llegue a un acuerdo de sala plena. En el escrito de apelación uno tiene que decirle, como en la casación tal se ha establecido este criterio distinto al suyo, ustedes tienen que llegar a hacer una opinión porque tienen que cambiar de posición. Y el tribunal debería hacer sala plena. Yo veo difícil que el tribunal cambie de posición sin hacer sala plena. Pero entonces, a la pregunta que dice, no me acuerdo quién es, perdón, a la pregunta de Cintia, ¿hay forma de hacer prevalecer la casación? Sí, claro. Una vez que termina el procedimiento administrativo, la RTF no vale nada. O sea, en el Poder Judicial, la RTF, los criterios del Tribunal Fiscal son criterios de hecho, ya no son derecho para el juez, porque el juez justamente los analiza. Y el juez sí va a mirar arriba y va a ver la casación y va a decir, esta casación es la que debo aplicar en este caso concreto. ¿Ok? Cintia. Sí, perfecto, gracias. Ok. Entonces, pasemos al siguiente punto. Si quieren. ¿Cuál es el estado de los jueces del conocimiento tributario? Los jueces de la casación. Entonces, vamos a poner estado situacional de los jueces. De los jueces supremos. Entonces, primera cuestión. No son especialistas en derecho tributario. Porque, por lo tanto, es un mal error, es un grave error, ir a una casación llevando a tributaristas especializados en tributario, porque los jueces no le van a entender ni un bledo, no les va a interesar además. ¿Ok? Segunda cuestión, su análisis va a ser un análisis más lógico-jurídico, basado en sus ideas sobre las fuentes del derecho.
¿Sí? Ellos no van a discutir la doctrina, por ejemplo, sino la lógica del argumento del juez inferior. Si está bien argumentado, si está lógico. Y si no encuentran elementos argumentativos suficientes, van a ir a fuentes del derecho. Y tercero, se van a cuidar mucho, o sea, sus decisiones van a intentar respetar, ¿sí?, la argumentación antes que cambiarla. O sea, no son, los miembros de la Corte Suprema no son activistas como en otras Cortes Supremas de otros países. Ellos van a siempre intentar resolver los problemas de manera conciliadora, digamos, con la instancia inferior. 4. Aquí viene el detalle. No conocen de asuntos contables. Y además es muy difícil. Voy a hacer una broma, ¿no? Que siempre suelo hacer como broma. Un abogado no le gustan los números. Y un abogado que se mete de juez le gusta mucho menos. Por lo tanto, hablarle a un juez supremo en términos de números, de partidas, de cargos y abonos, es un lenguaje chino para ellos, en mi opinión. Por lo tanto, tienes que traducir tus asuntos contables a un proceso lógico jurídico. Y 5, consideran el cálculo tributario como algo enrevesado, porque lo es. Las normas tributarias son confusas, largas. En muchos casos se refieren a muchas materias durante mucho tiempo. Entonces, eso también les afecta a ellos en su estado de situación. ¿Ok? Entonces, ya hemos tocado el primer punto de nuestro trabajo, lo que se puede decir o no se puede decir de la Corte Suprema. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar ahora al segundo punto. No sé por qué no puedo. Espera un ratito. Debería poder. Espérenme un ratito. Ya, esto ya lo hemos resuelto. Ahora vamos al gasto deducible. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver el gasto y el principio. Primero vamos al gasto deducible. Entonces, el principio de causalidad y el gasto deducible. Entonces, le voy a pedir que en este momento lean el primer y el último párrafo del artículo 37. El primero habla de la causalidad y el último párrafo habla de los elementos para que la causalidad funcione. ¿Ok? Les doy 3 minutos para que le den una miradita y continuamos. Denle por favor todo, si no vamos a estar perdidos en lo que vamos a conversar ahora.
Muy bien. Entonces, si quisiéramos hacer una rápida reflexión entre ustedes y yo en torno a cuál es el gran problema con el principio de causalidad, ¿quién me podría dar su idea? Digamos, en la práctica profesional, ¿cuál es el gran problema con el principio de causalidad? Cuéntenme, por favor. ¿Nadie? Levanten nomás su micro. ¿Cuál es el gran problema, además con las normas que les he mandado a leer? ¿Qué pasa con el principio de causalidad? Hola, se han desaparecido. ¿Me escuchan para empezar? Dios mío, creo que no. Profesor, Lorena. sí, profesor, yo entiendo de que tendría que regirse realmente a lo que es el giro del negocio, porque hay veces no hay cierta incertidumbre para aplicar el principio de causalidad. Entonces, Ok, en ese ya. caso, Cuando tú dices hay cierta incertidumbre, ¿a qué te refieres? a que hay muchos giros de negocios que tienen 2 o 3 actividades y en la práctica una de ellas no genera renta, pero a la hora de atribuir el gasto le atribuyen a todos sus centros de costos o a todas las actividades, ¿no? Ok, bien. ¿Otra intervención? Vamos a alumnos. ¿Nadie más quiere intervenir? Dios mío. Yo creo que están dedicados a otras cosas. Están preparándose para ver el partido. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por aquí José. Hola José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto escucharte. Está bien. Yo creo que actualmente, y tomando un poco los documentos que nos ha dejado para repasar, esa disociación, vamos a decirlo así, entre lo contable y tributario, ¿no? Actualmente la contabilidad se aleja más pues, de conceptos como costo histórico, ¿no? Y va más a conceptos no razonables, lo que dista mucho de la tributación, ¿no? La tributación todavía nos quedamos en temas legales, y no digo que esté mal, sino que justamente estos cambios tributarios, como el de vengado, da ese espacio que antes no estaba cubierto, ¿no? Y si a eso lo complementamos, muchas empresas o contribuyentes actualmente, no todos pues tienen para pagar un asesor tributario y que los ayude a cómo interpretar la norma. Hoy en día, por ser una nueva norma, también carece todavía de jurisprudencia que yo interpretar, ¿no? Hay por ahí algunas normas que tiene la SUNAT, pero todavía son muy puntuales. En algunos casos no creo, hasta ahora creo que no todos compartimos algunas de sus apreciaciones, pero son las únicas que hay, ¿no? Y eso crea todavía una incertidumbre para aquellos que quieran interpretar la norma bajo el concepto de la nueva definición o de vengado o de imputación, como quisiéramos entenderlo, ¿no? Ok, has puesto el clavo desde la perspectiva operativa del contador y estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuál es el problema con ambos casos? El problema con el principio de causalidad, que es la estructura del gasto deducible, es que es un concepto jurídico indeterminado. O sea, tú tienes, que es lo que decía también nuestro amigo Lorenzo, tú tienes un concepto que te dice los gastos que estén vinculados, ¿no es cierto?, a la generación de renta son deducibles. ¿Y qué significa vinculados? No dice la norma. La norma no establece. ¿Y hasta dónde está esa vinculación? Johnny, tú que eres mi asistente de lectura, ¿podrías leer el artículo 37, primer párrafo, por favor? Si una persona, un abogado, un contador, quien fuera, lee el artículo 37, primer párrafo, se queda en baguas, en bagua, como decía mi madre. Johnny, ¿puedes leerlo, por favor? Vale. A fin de establecer la renta neta de tercera categoría, se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producir y mantener su fuente, así como los vinculados con la generación de ganancia capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley. En consecuencia, son deducibles 2 puntos. Ya, entonces,
Si una persona lee ese texto, se pregunta, ¿qué cosa es cuando un gasto es necesario para producir y mantener la fuente? Y en realidad, en el Perú, nunca se tuvo una respuesta frente a eso. Y había muchas posiciones de muchos proveedores de interpretación jurídica, estudios de abogados, auditoras, etc. En concreto, se planteaban 3 escenarios. Que el gasto debe ser indispensable. Entendían necesario por indispensable. Otros entendían como gasto como suficiente. Y otros entendían el gasto como cualquiera. Porque finalmente, económicamente, cualquier gasto puede producir y mantener la fuente. Por lo demás, estas 3 palabritas han sido materia de discusión teórica en muchos países del mundo cuando se discute qué significa necesario. En el Perú, el problema existió a nivel administrativo, existió en concreto en la sede de lo que llamaríamos el Tribunal Fiscal, porque el tribunal empezó a entrar en incoherencias. La incoherencia venía de que en algunos casos decía indispensable y en otros suficientes. Cualquier gasto nunca dijo la Corte, el Tribunal Fiscal. No he conocido ningún caso que se refiere a esto, pero aquí era el problema. Necesario como indispensable o necesario como suficiente. Voy a ponerles un caso. Imagínense un estudio de abogados. Ustedes entran al estudio y encuentran un cuadro. Ese cuadro, imaginemos que es un activo alquilado, arrendado a un proveedor de cuadros. El interés que se está pagando y se está deduciendo como gasto es suficiente o indispensable. Si no es indispensable, como creo yo que no es, o sea, un estudio de abogados puede brindar sus servicios, producir y mantener su fuente sin necesidad de un cuadro, entonces no sería deducible ese interés. Pero si el concepto de necesario es suficiente, ese interés sí sería deducible. La discusión llegó a su punto álgido con un caso, el caso de la publicidad de Coca-Cola. ¿Cuál era el caso de la publicidad de Coca-Cola? Una empresa local que era subsidiaria de Coca-Cola Internacional gastaba dinero en la publicidad de la marca Coca-Cola. Y la administración acotó esa situación. Y al acotar la situación dijo, no es necesario porque tú estás generando una marca o estás pagando y defendiendo y promoviendo una marca que no tiene que ver contigo, porque tú no eres la propietaria. Y entonces la discusión se centró en eso. En una de las cláusulas de Coca-Cola Mundial con esta Coca-Cola, se decía que si aumentaban las ventas en el Perú, las ventas en general, la subsidiaria iba a tener un bono, tipo bono de mejora de la actuación. O sea, si la marca se hacía más notable en el Perú por buenas prácticas, etc. Entonces, la empresa se cogió de ese argumento para decir que sí era un gasto necesario para ella. Al final ganó en el Tribunal Fiscal y ahí es donde entró el problema. En el año 1999, justamente en un momento de crisis del Perú, similar al que vivimos, salió una norma que modificó, o mejor dicho, que aclaró, que precisó. Y esa norma luego fue incluida en el último párrafo del artículo 37 de la ley. ¿La puedes leer, por favor, Johnny? Ok. Para efecto de determinar que los gastos sean necesarios para producir y mantener la fuente, estos deberán ser normales para la actividad que genera la renta gravada, así como cumplir con criterios tales como razonabilidad en relación con los ingresos del contribuyente, generalidad para los gastos a que se refieren los incisos L, L y A2 de este artículo, entre otros. Eso es lo que dijo la norma. Yo les puedo contar, porque como decía Lorenzo, estoy metido en este asunto tributario desde que era muy joven, ¿no es cierto?
No sé si ustedes son tan jóvenes o no, pero yo estoy metido en este asunto desde el año 97, o 96, cuando trabajaba en el Tribunal Fiscal. No soy tan viejo tampoco, no vayan a pensar, pero yo estuve cerca de esta norma. En el año 99 fui llamado, ya era director de AL, fui llamado por el gobierno de aquel momento, que era el fujimorismo, Carlos Boloña, para comentar y reflexionar como técnico frente a esta norma, ¿no? Entonces fuimos un grupo de gente y yo les dije que me parecía bien, esto fue creado en la SUNAT, pero que habían hecho una mala captura de los conceptos del Tribunal Fiscal y que tarde o temprano iba a traer problemas. Por eso pusieron la palabra entre otros. Esto pasó y se quedó la norma. Entonces, si ustedes ven el concepto del año 99, ya no responde a la regla de lo indispensable. Es un gasto suficiente. Fíjense cómo se está llenando de contenido a un concepto, al principio de causalidad. Se le ha llenado el concepto primero a través de un caso, interpretación del Tribunal Fiscal, y luego se le ha dotado de concepto a través de una norma. Pero así todo le introduzcamos un concepto, lo cierto es que sigue siendo dudoso. ¿Por qué sigue siendo dudoso? Porque ¿qué significa normal para la actividad? ¿Qué significa razonable? ¿Qué significa general? ¿Y qué significa entre otros? Ustedes me dirán, Lucho o doctor, como prefieren llamarme, pero entonces el derecho es así. Sí, así es, exactamente. Por eso cuando yo ni me preguntaba a quién le hacemos caso, mi respuesta es hazle caso a tu criterio o al criterio de tu asesor si confías en él, porque vas a llegar hasta el final con él. Porque si tú le haces caso a cualquiera o no tienes claro lo que quieres, lo que va a pasar es que vas a andar moviéndote y perdiendo casos normalmente. Por eso es que hay, como todo en el derecho es determinable en un caso concreto, uno que tiene que tener este asunto puesto. Entonces, si estamos hasta aquí de acuerdo, hemos pasado de una indeterminación absoluta, una indeterminación resuelta por los tribunales administrativos, a una interpretación resuelta por una norma. Pero no está completamente determinada. Entonces, los casos de la Corte Suprema, muchos casos, giran en torno a este problema, a esta relación. ¿Y cómo se han resuelto? Les quiero presentar dos casos. Primero voy a ponerles cómo se han resuelto y luego se los presento. ¿Okay? Primero, la Corte Suprema ha dicho que leyendo el último párrafo y el primero, está claro que la normatividad, la razonabilidad y la generalidad no son los únicos elementos. ¿Ok? La normalidad, la razonabilidad y la generalidad no son los únicos elementos a tomar en cuenta. Con lo cual la Corte Suprema dice lo que siempre hemos dicho, que la necesidad puede variar. Pueden haber otros elementos. Pero lo que la Corte Suprema dice, sí, en mi opinión, que es necesario pasar por esos tres elementos, normatividad, razonabilidad y generalidad, a los que le voy a llamar los test de causalidad, primero pasa por ellos y después puedes entrar en los demás. ¿Ok? Lo tercero que dice la Corte Suprema, y esto es muy importante, la relación que existe entre el gasto y su origen o la fuente a la que va, tiene que ser una relación normalizada, tomando en cuenta el orden público institucional. Por ejemplo, si yo, creo yo, eso no lo dice la Corte, pero creo que va a llegar eso, si yo deduzco en una coima, eso no puede ser un gasto deducible aunque sea causal.
¿Y por qué no puede ser deducible? Porque está afectando el orden público. Ahora vamos a ver de qué se trata. ¿Ok? Entonces, hasta aquí hemos entendido todos esta primera cuestión. Me gustaría saber si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna cuestión que quieran plantear. Este sería el momento antes de pasar a la reflexión sobre los casos, por favor. ¿No? ¿Está todo bien? Entonces me pueden hacer la reacción, por favor, si creen que todo está yendo bien así, y si no, pónganme esto. Gracias, dos personas. Bien, Johnny, van 3. Los demás duermen. 4, gracias, José. Gracias, Cintia. Muy bien. Ya algunos me han respondido. Entonces, vamos a ver los casos. ¿Ok? No sé si tú tienes las casaciones que voy a decir, Johnny, pero sería bueno que las tengan los alumnos en algún momento. No sé si la pueden buscar en Google, pero si no, luego las van a tener. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles casaciones quiero usar? Quiero usar la casación número 1249 del 2015. ¿Ok? 1249 del 2015. Que si entiendo bien, a ver, déjenme ver, fue publicada. ¿Dónde se publican las casaciones? Las casaciones se publican en una separata especial del diario peruano llamada Casaciones. Sale cada cierto tiempo, cada 15 días, cada mes, y son muchísimas. Pero esta fue publicada el 3 de septiembre del 2018. Creo que ya estábamos en pandemia, todavía no. Yo la comenté, si recuerdo bien, en análisis tributario de septiembre. ¿Okay? Y la otra que quiero comentar es la casación 21455 del 2017, que fue publicada el 30 de septiembre del 2022. ¿Okay? Más reciente. Porque estas dos siguen un hilo conceptual similar. Veamos la primera, la casación 1249-2015. La primera se refiere a gastos de representación, publicidad, ¿sí? Realizado por una empresa farmacéutica. Yo no sé si alguno de ustedes ha conocido este caso. Este caso fue dilucidado en el Tribunal Fiscal y se trataba, ¿okay? Básicamente, ¿de qué cosa? De un caso en el cual, ¿no es cierto? La empresa organiza, perdón, la empresa organiza eventos para mostrar las medicinas a los médicos tratantes de las enfermedades correspondientes. ¿Sí? Ese es el issue, el tema correspondiente a esto. Ramón Esquives, que está aquí presente conmigo, es un socio colaborador. Cuando analizamos ese caso hace varios años atrás, llegábamos a la conclusión de que el caso fue mal planteado por los abogados, en mi opinión, de aquel entonces. Y se entromparon y originaron que la casación acabe diciendo esto. Miren. Se la voy a poner textualmente lo que se señaló en esa casación. Los médicos, ¿pueden ver? ¿Están viéndolo, por favor? ¿La pizarra la ven? Alumnos. Ahora sí. Sí, sí se ve. Gracias, gracias. Los médicos, asistentes, al recetar o prescribir medicinas a sus pacientes, deben realizarlo de acuerdo a su conocimiento profesional y no por influencia generada por asistencia a eventos organizados por empresas comercializadoras de medicinas. ¿Sí? O sea, ese es el presupuesto para la Corte. Lo que
queda claramente establecido, o lo que origina, está mal redactado por ellos, pero lo que origina que el gasto realizado por congresos o conferencias no tiene como consecuencia la generación de renta, descrita en el artículo 37 de la ley. O sea, lo que está diciendo la Corte Suprema es que si los médicos no recetan las medicinas por razones de orden, si no estrictamente profesional, el gasto de publicidad o de representación que los motive a ellos, ¿ok?, a promover ciertos medicamentos en otros, no es un gasto deducible. ¿Ok? Abro un poquito el debate para que me cuenten qué opinan de esa posición. ¿Cómo lo ven desde la perspectiva de abogados y contadores tributaristas? ¿Hola? ¿Me escuchan? Hola Lucho, habría que recordar que también se basan en una norma del Colegio Médico, si mal no recuerdo, que Así era es. que debían de actuar de esa manera, ¿no? Exactamente. Ese es el elemento importante del caso. Fíjense cómo el caso no puede sacar, si sacamos un criterio simplemente leyendo esta sumilla de la Corte, caemos en un error. ¿Por qué? Porque acá hay un elemento que no está descrito en la sumilla. ¿Qué es este conocimiento profesional? ¿A qué se refiere? Lo que pasa es que existe una norma vinculada al Ministerio de Salud que exige a los médicos que al momento de recetar la medicina se guíen estrictamente por criterios profesionales y no de otro tipo. ¿Sí? Por lo tanto, la Corte Suprema razona de la siguiente manera. Sería contrario al orden público, a la ética, dice la Corte. ¿Okay? La Corte le llama la ética. Sería contrario al orden público que un médico recete sobre la base de la influencia publicitaria o de representación de la farmacéutica correspondiente. ¿Ok? Eso es lo que dice. Sería contrario al orden público. Y si sería contrario al orden público, entonces no es deducible. Ese es el argumento en esta sentencia. ¿Qué podemos abstraer como criterio, como indicativo? Yo diría, 1, ojo, revisa cuando estés haciendo gastos de publicidad, cuando estés realizando gastos de propaganda, de representación incluso, o de publicidad, si hay una norma prohibitiva o limitativa del interés de esa publicidad, propaganda o representación. ¿Sí? Eso es lo que yo diría en primer lugar. ¿Ok? ¿Se entiende este primer punto? ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna reacción frente a este caso inicial? Lucho, Sí. en el entendido que, vamos a suponer, no se viola esta norma ética, contrario censo, como dirían los abogados, sí sería un gasto, sí lo hubiese aceptado el Poder Judicial. Posiblemente los habría aceptado.
como los aceptó en el caso de Coca-Cola. ¿Ok? De acuerdo. Ya. ¿Cuál es el argumento de la Corte? Este argumento inicial es reiterado por la Corte. Es reiterado por la Corte en la segunda casación. Si ustedes quieren revisar el argumento inicial de esa casación del año 2018, que era un argumento, digamos, genérico, es luego, voy a borrar esto, es luego confirmado por el segundo caso. No sé dónde ponerlo, espérenme un ratito, voy a ordenar mi pizarrita. Aquí está. Bien. Sí, esta era la casación 1249. ¿Ok? 2015. Perdón, 2015. Y la segunda casación, que la voy a poner con otro color, voy a ponerla con el color morado, por ejemplo, es la casación 21.455-2017, donde la Corte viene a decir exactamente lo mismo. Y el argumento es el que señalaba cuando estuvimos en la discusión. Un ratito que se me... Que no funde el panel. Ya, acá está. Este es el argumento de la Corte. Conforme al caso concreto, dice la Corte, en el 1249, fíjense el argumento, ¿ya? Los médicos organizados por la empresa demandante considera como eventos de promoción y difusión de los productos comerciales a la recurrente, estaban dirigidos a un público conformado por profesionales de la salud, y aquí es la parte donde la Corte señala, se debe tomar en cuenta aspectos éticos relevantes en el ámbito médico, los cuales deben ser cumplidos obligatoriamente por los profesionales de salud. Por tanto, estos eventos no se condicen con el principio de causalidad. No garantizan necesariamente la generación de la renta, siendo que además no resulta ético que los profesionales de salud sean influenciados al momento de prescribir algún medicamento. ¿Okay? Ese es el argumento que se puede abstraer de estas dos casaciones en primer lugar. Entonces, ¿algo ha cambiado en relación a casos anteriores? En realidad no. En realidad lo que la Corte está introduciendo es el orden público como elemento. Si hay una situación que no hace razonable un gasto, entonces este gasto no funciona. Pero vamos a la 21.455, tiene un segundo criterio. Que creo que es bueno analizar. ¿Cuál es el segundo criterio de esa segunda casación? El segundo criterio tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que había pasado en este caso? ¿Ok? Espérense. Habían dos cosas importantes para la Corte Suprema en este caso. No sé por qué se pierde a veces la... ¿Están viendo la pantalla? Alumnos. Sí, se Ahora nota, sí. profesor. Ya. Está en blanco, ¿no es cierto? Ya. Sí, en blanco. Entonces, esto es lo que está pasando. Pfizer, que es la empresa que ha ido al contencioso, ¿okay? Comercializa, fíjense, es Pfizer, Sociedad Anónima, una empresa peruana. Comercializa productos con marcas de Pfizer Internacional, Pfizer Research and Development Company, que no son peruanas. ¿Ok? ¿Qué hacía Pfizer? Ella asumía
gastos por defensa judicial de esas marcas. O sea, defendía las marcas a nivel contencioso por cuenta de Pfizer Internacional. ¿Sí? Eso es lo que estaba pasando. Pero hay un dato que es muy importante para esta casación. Cuando dicen las instancias de mérito, se refieren al procedimiento, no se acreditó nunca que Pfizer, la empresa peruana, tuviera alguna obligación contractual de custodiar las marcas o las patentes de los productos que comercializaba, o asumir gastos de defensa judicial con respecto a dichas marcas. ¿Ok? Entonces son los dos hechos del caso. Una empresa comercializaba los productos de marcas de empresas internacionales y asumía sus gastos por defensa judicial. ¿Correcto? Pero nunca acreditó que había una obligación contractual de custodiar las marcas, ¿no? O de asumir gastos de defensa judicial de esas marcas. La discusión es si el gasto deducible, ¿ok? Si el gasto deducible por defensa de marcas, defensa judicial de marcas, es válido. ¿Ustedes qué pensarían? A ver, cualquiera de ustedes, ¿quién quisiera intervenir? ¿Qué pensarían sobre ese gasto? Por ejemplo, acá veo a Katia. Katia Reyes, ¿tú qué pensarías? Katia. Profesor, una consulta, pero si no tiene ningún contrato, no sería un gasto deducible, hasta donde yo he entendido, ¿no? Pero ojo, no es que no tiene, sino que no logró acreditar. Pero Tiene contratos por el cual ellos venden los productos en el Perú. Ah, ya. Ellos venden los productos, o sea, Pfizer es una subsidiaria de la Pfizer Internacional. Por ejemplo, la de las vacunas. Ellos venden en el Perú todos los productos de esa empresa, todos los medicamentos. Seguramente tienen un contrato de comercialización, pero en ninguna parte de ese contrato aparece que Pfizer Perú tuviera que realizar los gastos, en este caso judiciales, para defender la marca. No existe esa obligación, por lo menos nunca se acreditó esa obligación. Entonces, la primera pregunta que habría que discutir es, ¿pudo haber acreditado? Sí, seguramente, no sabemos. Pero tenía esas cláusulas, tenía un contrato, tenía un acuerdo, no sé, no lo sabemos porque nunca lo planteó. No fue parte del planteamiento de la empresa. Pero ese hecho es muy importante, en realidad. ¿Quién más quiere intervenir entonces? A menos que ya Katia tengas una opinión. ¿Katia? ¿Alguien quiere decir algo? Lucho, cuando Sí. dices no tenía obligación y no estaba en el contrato, aparentemente no lo pudo demostrar. Pero si fuese al revés, o sea, sí estaba en el contrato estipulado que yo, Pfizer Perú, debía defender judicialmente, etc. O sea, ahí sí podríamos decir que sí era aceptable ese gasto. Entonces ahí la situación cambiaba totalmente. Porque si yo pude mostrar que tenía una obligación contractual de defender la marca judicialmente, entonces ya entramos en otra regla de causalidad, la regla del cumplimiento de contrato. Estoy obligado por un contrato a hacerlo. ¿Me sigues? Este detalle es muy importante en este caso, John, porque justamente lo que la empresa nunca enfocó en su defensa es que su cumplimiento, mejor dicho, ese gasto no provenía de su propia expectativa, sino que provenía de una situación de obligación contractual. Y por eso creo que el enfoque vino de este comentario o de esta posición que puso la empresa. ¿Cuál es la posición, Johnny, que puso la empresa? La empresa le dijo desde el Tribunal Fiscal que acá no se trataba, que se trataba de un problema de potencialidad versus
beneficio concreto. Entonces, la empresa estaba usando el criterio seguramente de Coca-Cola. ¿Cuál fue el criterio de Coca-Cola? Yo no necesito demostrar que voy a tener ganancias, sino que existe la potencialidad de que si las marcas se mantienen sin problemas legales, yo voy a poder continuar con mi negocio. Y la Corte le responde, ¿no es cierto? Una cosa bien interesante, la voy a poner como texto para que lo analicemos juntos, porque creo que aquí está la clave del error de la empresa, en mi opinión, ¿no? Insisto, no sé quién lo habrá defendido, pero hay un problema de enfoque. Eso es lo que dice la Corte. Dice, no se aprecia alguna variación en el fundamento del reparo, porque lo que decía es, la empresa decía, mira, primero me estaba discutiendo potencialidad o beneficio y ahora me está discutiendo si tengo contratos o no tengo contratos, ¿no? ¿Y por qué le contesta esto a la Corte? Dado que tanto la SUNAT como el Tribunal Fiscal circunscriben su evaluación del principio de causalidad incidiendo en la titularidad de las marcas, toda vez que en el caso concreto es el beneficio por la protección de las bancas lo que determina si los gastos cuestionados cumplen o no con el principio de la causalidad. Entonces, sí pareciera que acá hay una cuestión, aquí sí puede establecerse un criterio, Johnny. El criterio sería más o menos así. El propietario de una marca tiene el deber de gastar, ¿no es cierto?, para la defensa judicial de su propiedad, y eso no es un problema. Pero si lo hace un tercero, la única forma es que esté obligado a hacerlo en virtud de algún acuerdo de cumplimiento obligatorio para él. Si no, no tiene ninguna razón, porque lo que se está defendiendo es un derecho individual. O sea, ha eliminado la posibilidad de que un tercero defienda para su propio bien. Es la misma idea que está detrás de una vieja casación en la cual la Corte Suprema declaró no deducible un gasto por auditoría que había mandado a hacer la matriz de la sucursal en el Perú, porque el concepto que está ahí es el mismo que aquel entonces. José, algo querías decir, por favor, te escuchamos. No, sí, iba un poco ahí orientado a lo que acabas de comentar, ¿no? Este concepto de necesidad que de repente pudieron haber soportado la compañía, lleva acá más por un cumplimiento, creo ya formal, de quién tiene la obligación de defender la marca, ¿no? Y que entiendo que por ahí quedó el tribunal cerrándose más por un aspecto ya legal, creo, que por otro tipo de concepto. Ahora, yo he visto también otras RTFs ahí y un poco complementando el comentario de Johnny, ¿no? Cuando el tribunal menciona de que no entregó, creo, los documentos, ¿no? Menciona pudiendo entregar los documentos, eso también abre una puerta, ¿no? Una puerta, si bien es cierto, no concluye que si me entregaste los documentos era deducible, pero deja una puerta abierta ahí o deja entender que si hubiese entregado la documentación, posiblemente el escenario hubiera sido otro, ¿no? Y creo que lo hacen diversas resoluciones del Tribunal Fiscal, ¿no? Y que hay un espacio por resolver. Yo recuerdo, y salió, creo, es reciente, ¿no? Salió una RTF referente a esos activos que tienen las empresas más marcas que tienen esos activos pues, para exhibir los productos, ¿no? Y que siempre se discutía si era costo o gasto, y ahí el tribunal le dio la razón a SUNAT, pero porque el contribuyente no logró acreditar que el uso de esos activos era por menos de un año. Entonces, y dice que los criterios de menor a cuarto de UIT, que los criterios de su naturaleza, si es durable o no es durable, no era suficiente, ¿no? Y solamente un poco mantuvo el reparo, pero porque el contribuyente no pudo acreditar que la vida útil del activo era menor a un año. Entonces, ahí también deja el espacio de que si hubiese tenido la capacidad de poder acreditar, posiblemente el escenario hubiera sido otro. Y creo que ese es el análisis que se debería recoger de estas interpretaciones. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo entonces todos? Miren, ahora bien, la Corte no hace un criterio sobre este tema, sino, como está casando una sentencia inferior, lo que dice básicamente es que no se aprecia alguna variación
en el fundamento de reparo mencionado. Dado que tanto la SUNAT como perdón, eso lo estábamos viendo ya, no me he equivocado aquí. Es otro lo que quería comentar. Espérenme un ratito. Ha sido un lapso. Porque me entretuve con la reflexión de vuestros compañeros. Acá está. Del análisis del caso, la sala concluyó que el contribuyente en calidad de comercializadora de productos no era responsable de los gastos incurridos por la defensa legal, por lo que no se puede considerar que dicha ofensa es un acto común de su actividad empresarial para el mantenimiento de la fuente productora de renta y para la obtención de renta agravada. Cuando dice la sala, se está refiriendo a la sala superior. Y lo único que hace la sentencia en este extremo concreto, es decir, no hay nada que casar. El argumento está muy claro. No hay nada que casar porque el argumento es muy claro. ¿Ok? Entonces, estas serían las primeras casaciones que han causado angustia a algunos contribuyentes, en fin, que han estado preocupados. Lucho, a mí me gustaría comentar Sí. algo, porque sí veo que hay un problema así claro de prueba, ¿no? Porque yo me empiezo a consultar, ¿no? Si ellos ejercían la defensa de las marcas, de hecho que había alguien que tenía representación acá en el país y por eso es que podía llevarlos a judicial, ¿no? O administrativo, ¿no? Si no lo había, ya, así con negocios, lo único que se me ocurre es que en su momento en la fiscalización ¿Cómo? el poder para defender de no querían mostrar el control. Igual creo que había maneras de cómo poder sustentar eso, ¿no? Porque si ellos me dicen que yo no tenía el derecho, o sea, como Pfizer Perú, el derecho de defenderlo, ¿cómo es que realicé esos gastos, ¿no? O sea, en el juicio me hubieran dicho, es que tú no puedes defender la marca porque tú no tienes representación. Y entiendo que eso nunca pasó, ¿no? Tan es así que incurrieron en los gastos judiciales, ¿no? Creo que habrían más formas, pero es muy seguro que como no lo presentaron o no se les ocurrió oportunamente, ¿no? Les ganó el plazo para presentar las pruebas, ¿no? Ok. O sea, lo que tú estás diciendo es que hay un problema de estrategia de la empresa, porque la empresa no preveyó que tenía que tener este elemento también puesto. ¿A eso te está refiriendo, Ramón? Claro, pero también que habrían algunas otras maneras de haber Claro, probado ello, ¿no? la representación posiblemente. Ahora, yo pienso que en el esquema de Pfizer, para ponerlo, ¿no? Para tratar de justificar en algo, no lo sé, pero especulo que puede haberse tratado de un gasto que en la distribución de costos del intragrupo le correspondería a la empresa peruana. Entonces no hicieron ningún acuerdo interno, sino simplemente dijeron cada subsidiaria se encarga de la defensa como parte del proceso, ¿no? Y lo que no tuvieron fue la habilidad de plantear que esto no solamente era un gasto que le iba a favorecer a ella, sino que era un gasto que provenía del contrato. Mira, yo conté el caso Coca-Cola antiguo, porque en el caso Coca-Cola había una cuestión similar. Coca-Cola peruana hacía publicidad por la marca, pero la marca no era suya. La marca era de la empresa internacional y no había ninguna obligación para que la empresa peruana, la embotelladora, pudiera promover la marca de la matriz. Y lo que ellos encontraron es que en alguna parte del acuerdo de distribución, mejor dicho, el acuerdo para que sea distribuidora, había una regla por la cual si aumentaban las ventas suficientemente o más de un ranking, entonces ellos iban a tener un mayor ingreso solo por el aumento de la venta. Entonces lo que se argumentó en aquel momento fue, para aumentar las ventas necesitas generar solidez de la marca. Por lo tanto, el gasto que hacía la subsidiaria para pagar ese elemento marcario era deducible, porque finalmente ese era el objetivo que ella tenía.
y el Tribunal Fiscal le dio la razón. En este otro caso parece, por eso digo, Johnny, que tú me planteaste el caso también, parece que hubiera una insuficiencia de estrategia procesal de quienes defendieron a la empresa. ¿Me sigues? Ahora, un comentario. Lo otro que podrían decirte es, yo se supone Pfizer Perú paga una regalía por la marca a Pfizer de algún lugar del mundo. Y lo que estoy pagando por como regalía se supone que incluye todos esos temas de, entre comillas, ¿no? Creo, no sé, pensando en voz alta. Incluye que el que es dueño de la marca, digamos, cuide la marca. Es como estos últimos resoluciones donde te dicen quién debe asumir el desarrollo de la marca, ¿no? Si, ¿qué sentido tiene pagar una regalía de una marca que al final tú eres el que desarrolla la marca, ¿no? Entonces te cuestionan la causalidad por ese lado también, ¿no? Perfecto. Muy bien. ¿Algún otro comentario o intervención sobre este punto? Pasemos entonces, si no hay más comentarios, pasemos a los siguientes grupos de sentencias que queremos compartir. Esto tiene que ver con el principio del devengar. ¿Sí? Hay unas sentencias, en realidad, tiene que ver con el principio del devengado a dos niveles. En dos casos, en realidad. El caso de los intereses en suspenso, los bancos, viejo problema, están resolviendo recién los casos nuevos. Y luego, en el uso de intereses como costo o gasto. ¿Sí? Ese sería el segundo caso, el uso de los intereses como costo o gasto. Y todo esto lleva, en ambos casos, la discusión de fondo es en relación a la siguiente pregunta. Si puedo usar o no puedo usar las normas internacionales de información financiera como fuente de interpretación de la norma tributaria. ¿Ok? Ese es el caso. Esos son los casos. Veamos el primer tipo. El primer tipo son los intereses en suspenso. ¿Cuál es el problema ahí? El problema con los intereses en suspenso es que son un tipo de ingreso para el banco, ¿correcto? Que según norma especial de la SBS no debían ser reconocidos como ingresos verdaderos, sino hasta que fueran pagados. ¿Okay? Ese era el tratamiento contable que la SBS había dado a estos ingresos. Llega la SUNAT y hace una acotación. Y la acotación va en el sentido de lo siguiente. Estos intereses deben ser reconocidos como ingresos. Conforme al artículo, conforme al artículo 57 en la ley del impuesto a la renta. Y empezó el pleito, ¿no? Pleito de muchos años. Han llegado a la Corte Suprema muchas casaciones que se están discutiendo. Como les decía, depende de lo que la Corte Superior haya configurado como el argumento correspondiente. Entonces, hay algunos casos donde la Corte Superior dice que estos ingresos deben ser considerados, o sea, dicen que no debe reconocerse estos ingresos como ingresos tributarios, hasta que se paguen. Y esa es la constante del asunto, ¿no? Esa es la posición de la Corte Superior, en la mayoría de casos. En primer lugar, porque
de la interpretación de la NIF 15, perdón, de la NIF 18, y de la norma de la SBS, estos, vamos a ponerlo más, la interpretación de la ley del impuesto a la renta, de la NIF 18 y de la norma de la SBS, estos ingresos deben reconocerse tributariamente según el percibido. Ese es el primer argumento que la Corte Superior escribió. El segundo argumento es de la NIF 18 y de la norma de la SBS, estamos ante una regla de especialidad frente a la ley del impuesto a la renta. Es decir, deben reconocerse según lo percibido. Y la tercera interpretación es que de la LIR, de la NIF 18 y de la norma de la SBS, ¿sí?, estos ingresos, por su particularidad, ¿no?, son devengados cuando se pagan. ¿Ok? Eso es lo que la Corte Suprema ha entendido de lo que la Corte Superior ha establecido. Y ha ido desarrollando posiciones. En esta primera posición, la Corte Suprema ha dicho que este es un argumento equivocado. La Corte Suprema ha dicho que este es un argumento equivocado. O sea, que de la NIF 18, de la ley del impuesto a la renta, de la norma SBS, no podemos sacar que sean conceptos percibidos. Y la Corte Suprema está por resolver estos casos. Y está en una tensión. Hay algunas sentencias que están a favor y unas sentencias que están en contra. ¿Ok? De repente, Ramón, tú que trabajas en bancos, quieres acompañar a esta reflexión. Le he simplificado al máximo por el tiempo y por el tipo de reunión. Pero, ¿tienes alguna cuestión que acotar sobre esto? ¿Ramón? No, Lucho, en realidad sí lo has resumido bien. No, algo más no. Ya. Entonces vamos a la primera casación, ¿ok? Esta es una casación que tiene su avance y su claridad en el tema. A ver, la voy a poner acá. Es la casación 4795-2018. Ha sido puesta por nosotros como un tema de fuente de derecho. Y ahorita vamos a ver por qué. Lo que dice la SUMI es lo siguiente. Al momento de imputar rentas grabadas a un ejercicio gravable, en el caso de los intereses en suspenso por operaciones realizadas en el sistema financiero, se infringe la norma 9 del título preliminar del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo tal, si se desnaturaliza una norma tributaria como la contenida en el artículo 57, inciso A, que regule el criterio de imputación de rentas afectas a un determinado ejercicio gravable según el criterio de lo devengado, siempre que se aplique la norma 18, norma distinta a la tributaria, interpretada erróneamente, y siempre que se aplique indebidamente una norma que no tiene incidencia tributaria con la prevista en la resolución de la SBS 57297. Entonces, de esto se deducen dos cosas. Primero, que la resolución de SBS no es instrumento interpretativo para decidir si los intereses en suspenso son devengados para efectos tributarios, ¿no? Muy curioso, ¿no? Porque lo que está diciendo la Corte es que
Cosa que yo además creo, ¿no? Creo que la resolución de superintendencia en estricto no establece un criterio del devengado, establece un criterio de percibido para cautelar la exposición de los estados financieros de los bancos, dadas sus circunstancias especiales. Pero lo segundo que dice es, y esto es lo que ha aterrado a algunos, que las NIF, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Son normas distintas a las tributarias. Esto es lo que dice esa resolución. Hasta aquí, bueno, vamos bien, no está mal tampoco, ¿no es cierto? Pero, ¿qué dice la Corte? Lo primero que ha dicho la Corte es esto, que en ningún caso, ¿no es cierto?, se puede concluir de la NIC 18, especialmente los párrafos que señalaban los bancos, que estamos ante el criterio de lo devengado en los intereses en suspenso. Ese es el primer argumento, es un argumento técnico en torno a la interpretación de una norma contable, ¿no? Claro, con los límites que tiene un juez de la República y, como hemos dicho, de interpretar cosas que no conoce. Pero lo que ha dicho la Corte es de los párrafos 29, 30 y 34 de la NIC 18, toda vez que de ninguno de dichos párrafos surge un sentido interpretativo que permita concluir que los intereses suspensos por créditos de situación de vencidos, dada la improbabilidad de su cumplimiento, se aplicará el criterio percibido solo cuando se materialice su pago. ¿Sí? Eso es lo primero que señaló esa resolución. Luego señala, al revés, dice la Corte. La Corte dice, lo que sí puede decirse, lo que sí se puede establecer del párrafo 34 es que hay criterios para reconocer ingresos sobre base de vengada. Y estos no incluyen la materialización del pago. Eso es lo que, eso sí dice claramente la Corte. ¿Ok? Ahora, una cosa más que dice, que me parece importante, ¿ok? Es algo que me parece fundamental. Le empieza a quitar esta resolución, le quita el sentido de norma a las NIF. O sea, las quita del ámbito tributario. Ya no pueden ser consideradas más como normas, como instrumentos normativos para efectos tributarios. Para no tributar. ¿Okay? Muy bien, esa sería la primera cuestión. Está todavía a verse el último caso, porque hay varias NIF que están en cuestión. Pero pasemos al siguiente tema, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo para completar. Al uso de intereses como costo o gasto. ¿Qué es esto? Se trata del caso de los gastos / costos en la pesca. Es el primer caso que quiero conversar con ustedes. ¿Ok? ¿De qué se trata? Miren lo que decía el artículo 41, segundo párrafo. Johnny, ¿puedes por favor leer el artículo 41, segundo párrafo de la ley del impuesto a la renta? Johnny. Ok, dame un 41, ¿no? Dame un 5. Segundo párrafo, por favor. Ahora estoy poniendo. 41 de depreciaciones. Sí, segundo párrafo. ¿Johnny? Sí, sí. Ojo, que estoy poniendo caso de gastos y costos en la pesca, ¿no es cierto? Eso es lo que he puesto, y también en otras operaciones. Ahora vamos a ir descubriendo el caso. Pero ponlo, por favor, Johnny. Empecemos por los intereses. Léelo, por favor. Artículo 41, me dices, ¿no? Sí.
No sé por qué. Acá lo tengo. El valor computable, dice eso, ¿no es cierto? Incluye los gastos incurridos con motivo de la compra, tales como fletes, seguros, gastos de despacho, derechos aduaneros, instalaciones y montajes, comisiones normales y otros similares que resulten necesarios para colocar los bienes en condiciones de ser usados, excluidos los intereses. ¿Estamos de acuerdo? ¿Johnny? ¿Johnny? ¿Es el 41 o es el 20? Creo. Ahí me perdí, creo. A ver, pero es muy fácil. Busca el 41. Ayúdenos, por favor, que Johnny se ha perdido. No, el 41 habla de la ley, las depreciaciones se calcularán sobre el costo de adquisición producción. Ya. Y el segundo párrafo. El segundo párrafo, en los casos de bienes importados se emitirá por el contar en costo superior, Es algo que estoy leyendo, ¿no? A ver. ¿Alguien me puede ayudar? No tengo aquí mi ley del impuesto a la renta, pero puede haber ocurrido que haya cambiado. ¿Pueden ir todos a su artículo 41? Yo mismo también voy a mi 41. Esa era la versión de 41 en ese momento. No me estás haciendo dudar, Johnny. Escribe. Sí, dice, después de, acá dice el artículo 41, las depreciaciones se calcularán sobre el costo de adquisición, producción o construcción o el valor del ingreso, patrimonio de los bienes o sobre los valores que resulten del ajuste por inflación del balance ejecutado conforme a las disposiciones legales en vigencia. En el caso de costos posteriores, se tendrán en cuenta lo siguiente. Y empieza a leer varias... Ahí está, es ese. Esta norma del 41 es la existente antes de la incorporación del concepto de costos posteriores, cuando se hablaba de los costos en términos, si se acordarán ustedes, creo que fue en el año 2011. A ver, este párrafo se modificó, sí. Este párrafo se sustituyó en el año 2003 por el decreto legislativo 945, que estableció la idea de los costos posteriores. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Johnny? Ok. A ver, vamos por partes. No, vamos a organizarnos bien. El artículo 41, en su versión original, establecía en su segundo párrafo eso que estoy poniendo en la pizarra. En su tercer párrafo, si recuerdo mal, a ver, déjame ver. Sí, en su segundo párrafo decía, el valor computable, incluyendo los gastos incurridos con motivo de su compra, tales como flete, seguro, gasto, despacho, derechos aduaneros, instalación, montajes y normas similares que resulten necesarios para colocar los bienes en condiciones de ser usados, excluidos los intereses. El artículo 41 fue modificado por el artículo 26 del decreto legislativo 945 y quitó eso y lo mandó, quitó ese párrafo y lo mandó al artículo 20. Y luego vino lo que está comentando su compañera, que se volvió a modificar para incluir los costos posteriores. Pero si vamos al artículo 20, donde se trasladó ese párrafo, vamos a ver, hay una prohibición sobre los intereses, si se acuerdan. Por eso tu confusión, Johnny, porque en el momento de los hechos, el artículo 20 no estaba en el artículo 20, estaba en el artículo 41. Pero vamos al artículo 20, por favor. ¿Lo tienes a la mano, Johnny, ya? Johnny. Sí. Ya, ahí hay un cambio en la norma. Déjame ver, acá lo estoy teniendo. Costo de adquisición, costo de producción. Ya, ahí está. Está en el párrafo cuarto. Para efectos del dispuesto en el artículo anterior, el costo de adquisición incluye mejoras incorporadas con carácter permanente y los gastos. Estoy leyendo una versión anterior, ¿no? Porque esto ya hablo de costos posteriores. Ahí hablaban de mejoras y costos posteriores. Y llega un momento que dice, en ningún caso los intereses formarán parte del costo de adquisición. ¿Lo viste? Johnny.
Sí, hay una parte del por costo computar los bienes enajenados sin tener costo de adquisición, producción, valor de ingreso, patrimonio, valor del último inventario determinado conforme a ley, más los costos posteriores incorporados al activo de acuerdo con las normas contables, ajustadas de acuerdo a las normas de ajuste por inflación con incidencia tributaria, según corresponda. En ningún caso los intereses formarán parte del costo computado. Exactamente. Entonces, en la versión anterior estaba en el 41, esta es la materia de la casación, y en la versión actual está en el artículo 20. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la discusión consistía en lo siguiente. Si determinado tipo de intereses, ¿cuáles intereses? A ver, señores contadores, vengan a mí. ¿De qué intereses estamos hablando? ¿Quién me cuenta? ¿Qué intereses eran un problema? ¿Qué cosas que la SUNAT decía que eran intereses? Y que incluso en la NIC después aparecía como que debería estar en el costo. Eso fue discutido en muchos foros, yo también comenté eso. Se refiere a esto. Las comisiones deducibles o costos de la deuda relacionadamente con construcción de un activo calificado, ¿no es cierto? Son casos en los cuales muchas empresas no lo incluían en el costo, sino que lo mandaban al gasto. Entonces, esta empresa estableció comisiones deducibles, no las consideró como intereses y además algunos otros costos de deuda relacionados con la construcción que tampoco lo consideró como interés, perdón, que lo consideró como interés y lo dedujo, lo sacó del costo computable. Entonces, contablemente lo tenía en el costo, pero para efectos tributarios, por la vía de la declaración, lo sacó porque entendió, ¿no es cierto?, que esos valores no serían considerados bajo el concepto de intereses. ¿Se entiende? ¿Todos? Johnny, ¿me estamos entendiendo bien? Sí, sí. Ya. Entonces, esa era la discusión. ¿Cómo entiendo el concepto de interés? ¿Qué es un interés? Entonces, la SUNAT había argumentado que estos conceptos eran intereses sobre la base de las NIF. ¿Ok? Sobre la base de las NIF. Y lo mismo había dicho la primera instancia, pero la Corte Superior, ¿sí?, señaló que estos conceptos, perdón, al revés, me equivoqué. El contribuyente, a ver, déjenme ver porque me ha... Un ratito. Sí, está bien. Es como estaba diciendo. La SUNAT había argumentado que estos conceptos no eran intereses sobre la base de las NIF. La Corte Superior señaló, voy a poner mejor lo que la Corte Superior señaló directamente. Hasta. Un ratito. Acá está. Ya lo encontré. Tenía perdido mis datos, disculpen. ¿Qué dijo la Corte? La Corte, en esta sentencia de casación que estoy poniéndoles acá, señaló, mire, he querido ser muy detalloso con el caso para que podamos saber qué podemos abstraer de esta sentencia, ¿ok? ¿La pueden ver ahí? Yo no la veo bien, por eso no sé. ¿Están viendo la pizarra, señores? Sí, pero no se ve completa todavía. Ya, un ratito. No hay problema. Ya, ahora sí.
La sentencia es la 4795 del 2018. Dice lo siguiente: el Tribunal Fiscal otorgó carácter imperativo a las NIF. ¿Cuáles? A las 16 y 23. Es decir, las aplicó como normas o reglas de índole vinculante al momento de analizar el artículo 41 de la ley, sin que se advierta que haya recurrido a alguna fuente válida de derecho tributario que hubiera permitido llenar de contenido los alcances de esta disposición normativa. Y para eso, ¿qué es lo que señala en realidad entonces la Corte? La Corte dice una cosa muy fuerte. Es esto de acá. Un ratito. Esta de acá. Este es el criterio de la Corte. Cita, empieza a citar personas, en fin, ¿no? Y dice, se advierte y se pone de acuerdo con la Sala Superior que las NICs no constituyen fuente de derecho y por ende no tienen incidencia en el mismo. Por su objeto es regular la forma en que se efectúan los estados y prácticas contables, permitiendo la uniformización de la aplicación de los preceptos contables a nivel mundial. Tampoco son parte de las fuentes de derecho tributario, porque han sido oficializadas a través de una resolución administrativa. Y continúa, emitida por un órgano distinto a la administración tributaria. Es así que si bien pueden servir como referencia para aplicar normas tributarias, en tanto la propia ley de forma expresa deriva su aplicación a ellas, su uso como norma interpretativa queda proscrito. ¿Okay? Y se entiende la razón, porque lo que había hecho la SUNAT es había llenado el concepto de lo que no es interés, ¿okay? Perdón, lo que no es interés o lo que sí lo es a partir de una sentencia. Esta sentencia no es nueva, sino que está en consonancia con otra sentencia. ¿Cuál es esa otra sentencia? Una que posiblemente ustedes también hayan conocido, ¿no es cierto? Que es la sentencia número 5476. No sé si la han conocido esa sentencia, que se publicó en el año 2018. ¿Qué dice esa sentencia? Esa sentencia, que estoy poniendo acá, de la tercera sala de la Corte Suprema, señaló que las normas, las NICs, no han sido consideradas como fuente de derecho tributario de acuerdo a la norma tercera, ni tampoco constituyen medios a través de los cuales se insertan normas en el ordenamiento jurídico tributario, siendo su propósito el uniformizar la aplicación de normas contables a nivel mundial, las cuales permiten que la información de estados financieros sea comparable y transparente. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Cuál era este caso? Este era un caso también de costo-gasto. Se trataba de que al final del ejercicio determinado, quedaban restos de la producción de productos del mar, de una empresa que se encargaba a la pesca. Entonces la pregunta era si eso iba a formar parte del costo de producción y por lo tanto iba a afectar los gastos siguientes o si se iba al gasto del ejercicio. ¿Okay? La discusión, esta vez quien aplica las NIF es la empresa, a diferencia del caso anterior. Y es la Corte Superior la que señala, es la Corte Superior la que señala que las NIF no deben ser consideradas para efectos de la determinación del concepto. ¿Okay? Esto es muy discutido aquí en ese momento, pero hoy día sí hay una referencia a las NIF en los costos, por lo tanto esta regla no sería tan clara. Pero, ¿qué es lo que se advierte de estas dos sentencias y de otras más que podría contarles, pero ya estamos al borde? Son tres cosas que me gustaría tener en cuenta. Uno, nunca usen las NIF como argumento principal de defensa. Y defensa digo, para entender un concepto, para justificar una decisión tributaria.
Pero la Corte dice, y lo deja muy claro, muy claro, que sí puede usarse a mayor abundamiento. ¿Ok? Sí puede usarse a mayor abundamiento. ¿Qué significa a mayor abundamiento? Como un recurso argumentativo complementario. ¿Ok? Sí puede usarse a mayor abundamiento como un recurso argumentativo complementario. ¿Ok? Segundo asunto. Segundo asunto importante. Para determinar conceptos indeterminados que subyacen en la ley del impuesto a la renta, no debe ser el elemento central de decisión una NIF o un párrafo de la misma. ¿Okay? Y lo tercero, ¿okay? Si se trata de conceptos indeterminados cuyo origen proviene de la contabilidad, sí sería posible el uso de las NIF, pero nunca ponerlo como fuente jurídica, sino como instrumento técnico para mayor abundamiento. Ustedes lo ponen como fuente jurídica o como instrumento jurídico, van perdidos. Ya perdieron el caso, por más que tengan la razón, porque lo que están haciendo es construyendo un argumento contra ustedes mismos. ¿Correcto? Muy bien. Esto sería lo que yo tenía pensado para ustedes. Me ha quedado un poquito corto el tiempo porque quería ver un par de casaciones más sobre las NIF, pero creo que con las dos ya puedo darles un contenido de lo que está diciendo la Corte Suprema. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer. Bueno, espero haber cumplido con los objetivos que Johnny me planteó para tener este taller. Espero que haya sido útil el uso de la pizarra. Yo cuando estoy usando los Zoom no me gusta usar filminas. Me parece mejor construir juntos el tema. Sí, les he sentido muy callados. Espero que no sea porque les haya aburrido la intervención. Pero en todo caso, Johnny, a ti y a todos les agradezco mucho por haberme escuchado y por haberme permitido participar en esta reunión. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Que tengan ustedes una feliz Navidad, un extraordinario año 2023 y que por favor las cosas vayan para mejor porque este país está muy complicado todavía. Muchísimas gracias, entonces nos estamos viendo. Chao, Johnny. Gracias, Muchas Lucho. gracias. Gracias a todos. Un abrazo y nada, cuídense. Gracias a todos. Gracias, Johnny. Gracias, Lucho. Gracias. Gracias, Ramón. Gracias. Hasta luego.